Bueno, Rafaela Noticias transmitiendo en vivo, estamos comenzando un nuevo año, hemos finalizado un 2020 bastante complicado. Es tiempo de balances, es tiempo de proyecciones a futuro. Lo tenemos al concejal Lisandro Márcico en los estudios. Gracias, Lisandro, por venir, por aceptar la invitación de Rafaela Noticias. Bueno, Johnny, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, vi que tu convocatoria rondaba por ese lado, ¿no es cierto? Digamos, un balance, un estado de situación, el trabajo llevado a cabo por el Consejo. En realidad, nosotros, bueno, a ver, si uno vamos a la naturaleza de la función que tenemos, es, yo digo siempre, desde el punto de vista administrativo, intermitente, ¿no es cierto? Mientras que la función del Departamento Ejecutivo Municipal, o sea, de los ejecutivos provinciales, nacionales, es permanente, ¿no es cierto?, continua. Entonces, bueno, en esa línea, quienes tuvieron un rol preponderante en este año, ¿no es cierto?, que ha sido un año de atender urgencias y emergencias, han sido en quienes la ciudadanía depositó la confianza para gestionar y conducir. Bueno, en esa línea, por eso te digo, ha tomado gran relevancia, en este caso, el Departamento Ejecutivo Municipal en Rafaela, el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional. Nosotros, entiendo, si bien gestionamos muchísimas cosas para la gente que nos requería, estuvimos trabajando con los funcionarios a la par, municipales, para pedir, solicitar cuando los reclamos de la gente llegaban a nosotros. Digo reclamos desde los alimentos que faltaron mucho en algún momento. No digo que hoy no, pero digamos se vio con gran virulencia la falta de alimentos en el parate permanente que hubo allá a partir del 20 de marzo, ¿no? Y después todo lo que fue el tratar de llegar a la nueva normalidad, o sea, todos los que habían sufrido el cierre o padecido el cierre de los establecimientos de distintos rubros, volver a empezar a pedir por ellos, no solamente al intendente municipal, a las autoridades, a los secretarios, sino al, digamos, mismo comité de emergencia departamental. Así que bueno, en esa línea estuvimos trabajando, gestionando aperturas de establecimientos, bueno, que algunos lamentablemente quedaron en el camino, ¿no, Johnny? O sea, fueron pocos, pero no pudieron abrir sus puertas. Bueno, yo creo que el desafío es trabajar para que esos establecimientos puedan volver a abrir, los que estén en condiciones, y bueno, y tratar de mantener, a partir de una conducta social responsable, todas estas aperturas y todos estos logros que fuimos. Costó mucho llegar a la situación en que hoy estamos. O sea, si bien hay limitaciones todavía, costó mucho. Entonces, esto hay que cuidarlo, y es importante porque en la medida que nos cuidemos, cuidamos la economía. Claro. Porque si tenemos que volver para atrás sería catastrófico. Entonces ahí está el tema, Johnny. O sea, la responsabilidad social tiene que entenderse desde el punto de vista de que es la única manera de que, si nosotros somos conscientes del estado de latente, digamos, de aparición de brotes en el virus, eso es retrotraernos y eso es restringir la actividad económica. Entonces, para digamos, mantener lo que tenemos que ser responsables socialmente y cuidarnos. Es la única manera que hasta que, bueno, vamos a ver qué pasa con esto de la vacuna y poder salir a flote. Entonces me parece que nosotros hicimos un gran trabajo para lograr todo esto. Tuvimos algunas diferencias con el intendente, las fuimos zanjando, digamos, con reuniones y decirnos las cosas de frente, y con eso creo que benefició en líneas generales, quienes estaban pugnando por los horarios, las aperturas, y bueno, después llegó el momento de la tributaria, y en la tributaria el intendente nos pidió mucho, le pidió un esfuerzo muy grande al vecino que nosotros entendíamos que no estaba en condiciones de hacer, y entonces le bajamos lo que pedía el intendente, bajamos ese tributo a lo que él pretendía cobrarle a los vecinos. Yo digo que una voracidad fiscal muy grande, teniendo en cuenta cómo veníamos de una crisis económica y en los bolsillos de los vecinos. Entonces, bueno, pudimos bajar la tasa, tenemos una mayoría en el Consejo que lo permitió. En el presupuesto, llegaba el momento de votar el presupuesto, la tasa, digo, todos los tributos municipales, dentro de los cuales, digamos, la tributaria... Lo más importante, la tasa. A ver, sí, es donde se refleja verdaderamente a veces en los aumentos, o sea, a ver, donde ponemos como parámetro los aumentos o disminuciones que nosotros podamos lograr, ¿no? Y después llegó el momento del presupuesto, y también... en líneas generales compartíamos una política de Estado de priorizar, por eso hubo
aumentos en comparación del presupuesto 2020 en lo que tiene que ver la seguridad, la salud, el empleo, la obra pública. Entonces compartimos esa visión, ahí sí compartimos la visión con el intendente. Lo que hicimos fue restringir un poco el movimiento de partida. Entendíamos que lo que se pretendía desde las áreas técnicas del Ejecutivo era una libertad de movilidad de partidas muy grande. La restringimos también para no perder esa facultad natural de control que nosotros tenemos, sin tampoco llegar a la burocratización, o sea, de tener que pedir autorización al Consejo o que nosotros tomemos conocimiento cuando es una movilidad muy chica, de que hay que cambiar de un lado al otro, pero sí, digamos, logrando un control cuando los montos son más elevados. Esto lo explico así porque es muy técnica la cuestión, entonces para que se entienda. Entonces tratamos de buscar un equilibrio, también con el pase a planta de gente. Ellos pidieron 100, le dimos 20. Entendemos que si estamos con los mismos servicios prestando, ¿para qué más? Bueno, ejercimos ese control en ese sistema de frenos y contrapesos que este sistema democrático nos posibilita. Y si hoy la oposición es mayoría en el Consejo Municipal es porque la gente lo quiso así. Es el fiel reflejo del voto del vecino lo que hoy pasa en el Consejo Municipal, o sea, de que la oposición tenga la mayoría y digamos mayoría absoluta, ¿no? Los 2/3, más allá de que, bueno, cambiemos con 6 concejales y yo del Frente Progresista trabajamos muchas cosas de manera mancomunada, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que ha sido, me parece que el Consejo estuvo a la altura de las circunstancias. Hay gente que por ahí no comparte la visión, ¿no es cierto?, que yo pueda tener, pero digamos, estuvimos a la altura de las circunstancias, digamos, colaborando con quienes están en la parte ejecutiva. Ya te digo, nuestra función es la legislativa, es generar normas para que digamos, los ejecutivos puedan trabajar con la gente. Son los verdaderos responsables, la gente lo quiso así con el voto, son los verdaderos responsables de dar respuesta. Cuando esas respuestas no vienen, intervenimos nosotros también, digamos, pero siempre, digamos, de esta manera, ¿no? Pero quienes brindan los servicios, quienes gestionan en primera medida y en primera línea es el Departamento Ejecutivo Municipal. Y después dejar un agradecimiento, ¿no?, a todo lo que fue quienes estuvieron al frente en la línea de fuego, en la primera línea de fuego en esta lucha contra el COVID, quienes también, obviamente, los enfermeros, todo el personal de salud, los médicos, los afectados directamente al área COVID del Hospital Jaime Ferrer, ¿no es cierto? Y después también todos aquellos empleados municipales que cuando se tenía tanto miedo salieron, que no conocíamos tanto ya por el inicio del 20 de aquel, digamos, por decirlo de alguna manera, fatídico 20 de marzo, que empezó toda esta pesadilla para los argentinos, bueno, y que todavía no se conocían los empleados municipales que también salieron a poner el pecho a las balas y porque no se sabía todavía bien cómo afectaba y qué onda expansiva, por decirlo de alguna manera, tenía este virus y cómo cuidarnos, ¿no? Me acuerdo que decíamos, no, todavía no había que usar los barbijos, después hoy es la manera de protegernos, ¿no? El alcohol y el barbijo y el distanciamiento. Bueno, en aquel momento todavía no se usaban, cuando fue el 20 de marzo que se largó, bueno, entonces había que salir a la calle así, y salieron los empleados municipales y los médicos salieron a atender con los camilleros, con los enfermeros, con todo el personal afectado de salud. Bueno, de mi parte, mi humilde reconocimiento a toda esa tarea que fue tan grandiosa, ¿no?, y tan grande, y que tanto sirvió para cuidarnos a todos los rafaelinos, Johnny, ¿no? Lisandro, 2 preguntas que surgen, vamos a hacer una y después la otra. La situación epidemiológica de Rafaela ha ido evolucionando en altos y bajos, sí. Digamos, después de varios meses de la primera ola rafaelina, por así decirlo, que después no se registraron casos, luego volvieron a subir, ahora bajan de vuelta, y lo hablábamos antes con otros colegas, y las fiestas clandestinas, y las multas, y las sanciones, y digamos, los controles que se pueden aplicar. En este sentido, ¿cuál es el rol del Consejo en ese sentido? Digamos, ¿se podría presionar un poco más al Ejecutivo para endurecer esos controles? ¿Se podrían a lo mejor sancionar nuevas sanciones? ¿O se podría, digamos, imponer nuevas sanciones? ¿Se podría modificar la emergencia sanitaria en cuanto digamos, a lo punitivo? ¿Cómo puede ser eso posible? Digamos, porque teniendo en cuenta que la segunda ola va a terminar llegando a Rafaela. Mira, Johnny, yo te lo manifesté antes. Vos podés clausurar o intervenir en 10 fiestas y tenés 20 o 30. Si no se entiende que, a ver, quienes arman esto tienen que entender
que si hay una ola de contagios nueva, todo vuelve para atrás. Porque no se va a poder, si llegamos a los picos que tuvo el hospital en su momento, donde la situación era caótica, entonces quienes están fomentando esto, hay que entender que, bueno, que hay que controlar, que tienen que controlarse, porque si no, los resultados van a ser negativos para todos. No solamente por lo que ellos puedan llevar a su casa, que es un contagio a un familiar, que por ahí tiene comorbilidades, sino también en lo que tiene que ver con la cuestión económica, ¿no? Entonces me parece que nosotros podemos meter sanciones, podemos acompañar al Ejecutivo, y si el Ejecutivo cree que necesita más sanciones lo podremos acompañar, lo podemos charlar en conjunto con ellos. Ahora, si no hay una toma de conciencia del cuidado que se necesita hasta que, bueno, lleguen las vacunas en su totalidad y la mayor cantidad de la población sea vacunada, por lo menos los adultos mayores, que son los que más riesgos corren, ¿no? Si uno va a ver las estadísticas, son los primeros en esta guerra en caer, ¿no? Contra el virus, son los primeros en caer. Entonces, si no entendemos que tenemos que cuidarlos, bueno, a mí me parece que no va a haber sanciones económicas o de clausura o que hagan efecto. Yo lo veo así, ¿no? Lo veo así, Johnny. La segunda, más que tiene que ver con el orden, digamos, político, por así decirlo. Durante mucho tiempo se ha reclamado, por ejemplo, acá ha estado el concejal Leo Biotti, ha estado el concejal Lalo Bonino, lo tuvimos a Jorge Muriel, a Juan Sene, es decir, todos los concejales han pasado por los estudios de Rafaela Noticias. Todos hablan del diálogo, de la construcción en conjunto, pero sin embargo, al momento de ir al recinto, digamos, y las discusiones se dan muchas veces entre la oposición que impone por así decirlo, su mayoría, y el PJ que se resguarda en decir, nosotros queremos construir desde el diálogo y ustedes no nos dejan, digamos. En esta disyuntiva, digamos, que también forma parte de la discursiva política, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo ha sido ese trabajo, digamos? ¿Vos creés que hay esa imposición por parte de la oposición de poder, digamos, lo que ellos votan o lo que ustedes votan, digamos, se hace, digamos, y que por ahí tienen también la facilidad de obstaculizar, entre comillas, los proyectos que llegan desde el Ejecutivo? ¿Puede algún concejal justicialista cometer el grave error de decir que no hemos acompañado? ¿Puede hacerlo? ¿Tiene la cara acá para sentarse acá y decirlo? Que hemos acompañado, le dimos 3 emergencias. Estamos trabajando con emergencias, donde tienen contratación directa, piden 3 presupuestos y nosotros controlamos. Pero donde tienen la contratación directa en todo lo que tiene que ver con seguridad, en todo lo que tiene que ver con salud, y en todo lo que tiene que ver con alimentos y esta tercera emergencia que incluye varias contrataciones directas para poder evitar los largos procesos licitatorios y de esta manera agilizar en un tiempo de pandemia todo lo que es la actuación administrativa del Estado con los distintos proveedores en todas estas áreas. ¿Podría alguno sentarse y decir eso? Porque en algún momento decimos basta y decimos, bueno, no, hasta acá llegamos y acá tenemos que sí controlar porque tenemos que darle respuesta a los rafaelinos que nos pusieron ahí. Me parecería que fuera eso una expresiones desafortunadas, si se quiere, si los dijeron aquí. Cualquiera es dueño de decir lo que quiera, obviamente, pero a mí me parece que son expresiones desafortunadas. Le hemos dado las emergencias, le hemos dado la movilidad de partidas que necesitaron para gobernar, le hemos dado presupuesto, sin tocar fondos en ningún área, no hicimos ningún cambio, salvo cuando, te digo, en esto de los empleados, porque entendíamos que estaba bien la parte, y después con respecto a la movilidad de las partidas, que limitamos la cantidad de dinero a poder movilizar. ¿Para qué? Pero para ejercer un control natural, ¿cuál es la función del órgano a que pertenecemos los opositores? Entonces a mí me parece que desde la oposición estuvimos a la altura de la circunstancia. No sería digamos, representativo de la realidad si algún concejal dice eso. Discusiones es un órgano deliberativo, parlamentario, y es para discutir políticas. Para eso estamos. Después las ejecuta quienes la gente prefirió que las ejecuten, que en este momento es el intendente Castellano. Así que bueno, esa es la visión que tengo, Johnny, ¿no? Claro. Por último, Lisandro, no queremos robarte mucho tiempo, sabemos de tus compromisos y que pese al receso legislativo siguen trabajando. Pero el año que viene es un año político, es un año de elecciones.
¿Cuál es tu mirada al respecto? ¿Se van a hacer, no se van a hacer? ¿Sos partidario de esta movida o de algunas expresiones que se han registrado a nivel nacional, más que nada a nivel provincial, de suspender las PASO? ¿Preferís más la interna, de que se puedan desarrollar con protocolos, con mecanismos distintos? ¿Cómo estás parado en toda esa discusión vos? Mira, hoy decir algo con digamos, el grado digamos, de desconocimiento que tenemos de cómo van dándose las realidades. A ver, vamos a ver qué pasa con la vacuna. Pero yo te digo esto, hoy Alemania estaba leyendo, perdón, Reino Unido suspendió por 15 días las clases. O sea, van algunos nomás a clases, no completamente, y otros deben quedarse en su casa y seguirlo por vías virtuales. O sea, un país prácticamente parado, con fronteras paradas, con camiones de Francia que por el Eurotúnel quieren entrar. Y estamos hablando del primer mundo, ¿no? ¿Qué te puedo decir yo de las elecciones en la Argentina, en Rafaela? Ojalá se puedan desarrollar como están dadas hoy o sea, como están las leyes hoy y como hoy la ley impone. Ojalá sea así. Eso es lo que yo espero y abrigo por eso, porque, digamos, es la posibilidad de que el pueblo exprese quienes quieren que los legislen, algunos los gobiernen, porque hay elecciones ejecutivas también en algunas localidades de la provincia. Ojalá se puedan desarrollar normalmente. Eso es lo que yo deseo. Como están hoy las leyes, lo estipulan las leyes hoy. Lo que vaya en el devenir, no lo conozco. Lisandro, muchas gracias por este ratito con Rafaela Noticias, siempre muy amable vos con nosotros, y desde ya, bueno, desearte el mejor año y bueno, que este 2021 también nos encuentre trabajando juntos y podamos verte muy seguido aquí en los estudios. Yo lo mismo deseo, salud para todos, un buen año, siempre decimos lo mismo y este año no fue muy bueno, pero bueno, siempre queda la esperanza también de que es lo que nos queda, la fe, la esperanza de que las cosas van a cambiar. Si lo perdemos eso, estamos perdidos. Entonces siempre queda eso y es por el cual luchamos y nos levantamos todos los días y hacemos lo que nuestro, digamos, creemos como mandato que debemos hacer, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa consigna es que cada mañana comenzamos un día, ¿no? Con la esperanza de que las cosas van a cambiar y ser mejor, más allá de todo lo que tenemos que aportar nosotros para que eso sea así, ¿no es cierto? Para que sea mejor. Y también, bueno, desearle, por eso, en esta realidad, un buen año a todos los rafaelinos y a todo el equipo de Rafaela Noticias también, y gracias por acompañarnos siempre. Un abrazo, Lisandro. A ustedes.